Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana quería dejarle un breve pensamiento, en el cual vamos a leer un pasaje muy conocido que se encuentra en Lucas capítulo 17, versículo 11 al versículo 19, en el cual dice el versículo 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una de las aldeas, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id, mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y en este era un samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Hubo quien, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cuando pensaba en este pasaje, un pasaje que ya hemos compartido muchas veces, hemos escuchado, pero cuando leía este pasaje, perdón, se me venía a la mente todas las sanaciones que el Señor Jesús le había hecho a varios leprosos. Podemos ver en Marcos capítulo 1, versículo 40, cuando Jesús lo limpia a este leproso y él tiene compasión. También tenemos en Lucas capítulo 12, de versículo de 12 al 17, que también es un leproso que le pide al Señor que lo pueda hacer, que lo pueda limpiar. Y el Jesús lo limpia y lo sana de esa lepra. Pero pensaba en estos 10 leprosos que dice que le salieron al encuentro y de lejos le pedían que le dice: Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 13. Lucas no lo relata, pero seguramente el grito habrá sido de compasión, de frustración, sabiendo que estas personas habían sido apartadas de la ciudad. Un leproso tenía que ser apartado, tenían que ser estar lejos de su familia, nadie podía estar cerca de él, porque era una enfermedad muy contagiosa. Así que cuando ellos supieron que Jesús iba a pasar por este camino, ellos sabían que Jesús podía sanarlo, o que podía cambiarle su vida. Pero Jesús, versículo 14 dice: cuando él los vio, le dijo: id, mostrado a los sacerdotes. El Señor Jesús no lo limpió como lo hizo en Marcos 1:40, o sino en Lucas 5:12 de inmediato. El Señor le dijo: id a los sacerdotes, donde estas personas habían sido expulsadas, a esos sacerdotes que lo miraban con desprecio, sacerdotes que lo miraban como unos muertos vivos, eran una persona que no valían nada para ellos. Y el Señor Jesús le dice: id y mostrate a los sacerdotes. Si bien en Levítico lo muestran cómo era la vida de un leproso, ellos tenían que estar apartados totalmente. Pero Jesús le dice: ve y mostrado al sacerdote. Ellos tuvieron que caminar con fe. Y dice que mientras iban, ellos fueron sanados. Estas 10 leprosos que pedían misericordia por el Señor fueron sanados. Sin duda que cuando Jesús los vio con ojos de misericordia. No los vio como lo miraba el pueblo que los rechazaba, sino que Jesús los miraba con ojos de misericordia. Y mientras ellos fueron, sin saber que Jesús los envió y le dijo: andate al sacerdote, que ellos fueron sanados de inmediato. Pero este relato sigue y dice algo muy importante: solo uno volvió, un samaritano. Un samaritano por los judíos era una persona desmigrada, una persona que era despreciada totalmente. Ser leproso, ser samaritano era lo peor que te podía pasar. Pero Jesús tenía otra vista, una vista de amor, una vista de misericordia, una vista que cada uno de nosotros podemos entender cuando Jesús nos limpió a nosotros. Nosotros fuimos personas leprosas. Esa enfermedad que era incurable, esa enfermedad era nuestro pecado. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, nos sanó de esa lepra, nos sanó de ese pecado y nos limpió.
Pero sigue siendo el relato que una sola persona volvió. Y el Señor Jesús pregunta, ¿y los otros 9 dónde están? ¿No eran 10 los que yo sané? ¿No eran 10 los que me rogaban que tenga misericordia? Y cuando pensaba en esto, pensaba que cuántas veces somos como esos nueve leprosos. Muchas veces tenemos lo que le pedimos al Señor y nos olvidamos. Le pedimos algo, el Señor nos da y nos olvidamos. Muchas veces nos comportamos como estos 9 leprosos. Muchas veces nuestra vida cae en esa tentación de decir, me olvido del Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos pasado por esto? De olvidarnos de dónde nos sacó Dios, de dónde nos libró. Nuestra vida sin Cristo antes era una vida de pecado, una vida de donde podíamos estar en cualquier otro lugar. Pero una vez fuimos como esos leprosos, que vimos misericordia y Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero dice el relato que solo uno volvió. Y el Señor le dijo en el versículo 19, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y así fue, hermanos. La fe de este leproso lo salvó. No solamente fue curado, sino que fue salvado. No solamente lo limpió de su lepra, sino lo limpió y le dio una vida eterna. Y así fue nuestra vida. Una vida de misericordia, una vida de gracia. Cuán agradecidos tenemos que estar de todo lo que nos ha dado Dios. Nos ha dado un hogar, una familia, unos hijos hermosos, una esposa. Tantas cosas que son innumerables de lo que el Señor nos ha dado. Pero como dije en un principio, ¿cuántas veces nos parecemos a los 9 leprosos? Y el Señor pregunta, ¿dónde están? Y si hoy estás pasando por esta situación de decir, hoy me siento identificado con este leproso que volvió y dio gracias, amén. Pero si estás pasando por esa situación de esos 9 leprosos y el Señor está preguntando, ¿dónde estás? ¿Dónde está aquel que me servía? ¿Dónde está aquel que decía que me amaba? Ojalá que el Señor pueda decir en esta mañana, vete, tu fe te ha salvado. Que nuestra vida pueda ser siempre de gratitud. No olvidarnos de dónde nos limpió el Señor, de dónde nos sacó, de dónde estábamos antes de conocer a Cristo. Hoy el Señor nos pide que seamos como ese samaritano, que podamos arrodillarnos y decir al Señor, acá estoy. Gracias por lo que me salvaste. Gracias de dónde me sacaste. Gracias por haberme sacado esa enfermedad que era el pecado. Gracias por haberme sacado esa enfermedad que nadie podía sacarme. Solamente la sangre de Cristo fue la que me curó, fue la que borró esa mancha. Nadie podía sacarnos de esa enfermedad, solamente la sangre de Cristo. El sacrificio que tuvo que hacer nuestro Señor de morir en la cruz, de entregar hasta la última sangre, hasta la última gota de sangre para que vos y yo podamos ser salvos. Seamos agradecidos, hermanos, y sepamos de la mancha, de la gran enfermedad que Dios nos sacó, que fue el pecado. Nadie sabe qué pasó con los 9 leprosos, pero sí sabemos lo que le pasó a este samaritano. Una persona que estaba excluida de las personas, no se estaba yendo limpio, pero también se estaba yendo con Cristo en el corazón, se estaba yendo salvado. Ojalá que podamos identificarnos con este leproso y que hoy podamos ser ese uno y no los 9. Hoy podamos ser ese uno y no los 9. Que tengan una hermosa mañana.